poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de... Como dice la Escritura, las luces de este mundo a veces como que nos quieren distraer o sacar de repente de la voluntad del Señor, de su presencia sobre todo. Como que el mundo es fuerte, es como imantado, si se quiere. Pero siempre debemos recordar que tenemos un alma y un espíritu. Amén. Son 2 contra 1. 2 contra 1 digo yo porque un elemento es lo que nos liga a este mundo, que es nuestro cuerpo, pero tenemos un alma y un espíritu que nos liga a las cosas del espíritu. Amén. Entonces, allí es donde tenemos que hincar el diente, es allí donde tenemos que alimentar para estar siempre constante tanto en la presencia del Señor como estar siempre atento y no ser tan fácil vivir en las cosas del cuerpo cuando nosotros andamos en las cosas que son del espíritu. Amén. ¿Sí? Yo sé que a veces es un poco difícil, pero todo depende de nuestra voluntad nomás, de nuestra voluntad. Amén. ¿Sí? Bien. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Jesús, nombre de autoridad, nombre maravilloso, nombre de autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, nombre, el nombre de Jesús. Y en ese nombre, Padre, queremos en esta noche estar convocados un rato. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, nos convoque y glorifique a Cristo a través de su palabra, glorifique a Cristo a través de nuestros labios, glorifique a Cristo a través de nuestra convocación como iglesia en el nombre de Jesús. Y así también, Señor, bendícenos no solo en conocimiento de la palabra, sino a través de la administración, Señor, que tengamos bendición y que tú puedas suplir, Padre, suplir la necesidad que tenemos cada uno en particular, donde tú, Señor, crees que puedes, Señor, tocarnos. Bendícenos, Señor, en esa área. Bien, ministranos en sanidad, ministranos en fortaleza, ministranos, Señor, en sabiduría, ministranos, Señor, en llenura del Espíritu, ministranos, Padre, colocando realmente el lenguaje del Espíritu, oración en el Espíritu y buscar tu presencia en el Espíritu. Ahora mismo vamos a escudriñar tu palabra y lo queremos hacer también en el Espíritu de tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias por los que están y por los que se unirán y por los que escucharán después diferido esta palabra. También oramos que el Espíritu Santo también haga su obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La iglesia dice amén. Amén. Aleluya. Bien. Quiero que nos introduzcamos un poquito. Acuérdense que veníamos, lo último que hablamos fue sobre la kenosis, que es el vaciamiento de Dios, ¿cierto? Haciéndose en forma de carne. Hoy día quiero hablar un poquito de lo que es la circuncisión y la presentación de Cristo a los 8 días de haber nacido en el templo. Eso está allí en Lucas capítulo 2 del 25 al 38. Bien, pero todo esto es que se realizaba en aquel tiempo, se hacía en cumplimiento a la ley, bien, porque los ritos, todos estos ritos estaban establecidos en la ley, por lo cual el hombre perfecto que nacería de mujer y nacido bajo la ley sería prácticamente el cumplimiento de la profecía. Y eso lo encontramos en Levíticos, en Éxodos, en Números. Son los libros que demuestran que el hombre perfecto nacido de mujer
era también nacido bajo la ley. Bien. Gálatas capítulo 4, el verso 4 y 5 nos habla también que la circuncisión lo hizo siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Me gustaría que lo leyéramos allí un poquito Gálatas, después vamos a ir a Lucas. Yo se los tengo aquí listito. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, yo quiero que se conecten el espíritu, porque cuando la escritura dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, eso significa que el tiempo tiene un propósito cada vez que avanza en su cronología. El tiempo marca los cumplimientos detallados de la profecía de Dios. El tiempo fue hecho con propósito. El tiempo, el cronos del hombre está marcado por la agenda de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando vino el cumplimiento de este tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, Amén. para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aleluya. Bien. Entonces, Él vino a dar cumplimiento a la ley. Jesús, en su nacimiento, a los 8 días, empieza ya el cumplimiento, porque vino el cumplimiento de aquel tiempo profetizado. Yo creo que el tiempo está sujeto a la profecía bíblica. El tiempo, el crono, está sujeto a la profecía de Dios, a la voz de Dios, a la presencia de Dios. Cuando nosotros miramos el calendario desde enero a diciembre estamos mirando el cronos reflejado en números. Pero yo creo más que el reflejo de números y colores, yo creo que está sujeto también el cronos a la perfecta voluntad de Dios. A medida que avanza, va dando cumplimiento a la profecía. Por eso llegó el día en que nacería, nacido de mujer y bajo la ley, Cristo, para dar cumplimiento a la ley. Amén. Amén. Entonces las promesas hechas a los padres a través de los patriarcas, a través de los justos, a través de los profetas, bien, fueron hechas a los padres para dar cumplimiento en Cristo a todos los de la circuncisión. Eso nos dice Romanos, el capítulo 15, versículo 8. 15:8 dice, pues os digo que Cristo, Jesús, vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Entonces el cumplimiento de la profecía tiene el propósito de mostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, o sea, nosotros, glorifiquemos a Dios por su misericordia, como está escrito. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Eh? Tenemos que despertar el espíritu y expresar jolgorio cuando leo las escrituras, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Me encanta el jolgorio. Solamente Él podía dar el cabal Amén. cumplimiento a toda la ley, según Romanos Amén. capítulo 10, verso 4. Al cumplir con ella, dice Gálatas, que nos redime de la maldición al hacerse maldición por nosotros. Amén. Sí. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice así: Cristo nos redimió. Diga conmigo, Cristo nos redimió Cristo nos redimió de la maldición. de la maldición. Hecho por nosotros fue maldito. Amén. Porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Pero, amén. Aleluya. Así que aquí sí que hay promesa y cumplimiento unido
profundo, estable, sólido, consolidado, porque Él nos redimió de la maldición. ¡Aleluya! Quebró la maldición. ¿Y cuál era la maldición? La maldición de la condenación, la maldición de la pobreza y la maldición de la enfermedad. Amén. 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 Pero la voz no, ¿sí? Amén. Entonces, tenemos una maldición que nos era triple. Estábamos condenados, éramos pobres, desventurados, dice el libro de Apocalipsis, y estábamos enfermos, pero Cristo se hizo maldición por causa nuestra y nos redimió de la maldición, fue hecho maldición porque Él clavó la maldición en la cruz, y así como la maldición es triple, triple también es la bendición. Amén. La salvación, la riqueza espiritual y la salud, que es la antagonía de la enfermedad, tanto física como espiritual. Cristo nos Aleluya. redimió. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Al cumplir los 8 días, entonces el niño fue presentado, fue llevado al templo para ser circuncidado. Eso nos dice Lucas capítulo 2, versículo 21, en cumplimiento a la ley que está en Levíticos capítulo 12, versículo 3. Entonces, en Lucas 2, 25 vamos a leer, dice así: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Aleluya, digno de imitarle. Nosotros igual esperamos un advenimiento, esperamos la segunda venida del Señor, pero qué importante es que el Espíritu esté sobre cada uno de nosotros. Amén. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Por eso no todos llegan al templo, porque hay que ser movido por el Espíritu. Y cuando los padres del niño Jesús, Esa estuvo buena. cuando le trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y lo bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Nosotros hemos visto la salvación del Señor, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, luz para revelación a nosotros, y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía del niño, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Temuco, perdón, en Israel, y para señal que será contradicha, Amén. y una espada traspasará tu misma alma, le dice a María. Oh, qué fuerte. Amén. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, la profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de muy edad avanzada,
pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo esta mujercita, sirviendo de día y de noche con sus oraciones y ayunos. Esta, presentándose en la misma hora que llevaron al niño al templo, dice que daba gracias a Dios y ella hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¡Aleluya! Amén. ¡Qué tremendo, eh! Esa era la introducción, lo que yo quiero hablar ahora. Bueno, va a ser breve, pero profundo. Breve, pero profundo. Cristo, la coexistencia con el Padre. ¡Aleluya! ¡Diga aleluya! Amén. Cristo coexistente con el Padre. Vamos a ver a Cristo de la perspectiva de hijo, pero también lo vamos a ver de la perspectiva como coexistente con el Padre. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, cuando la Escritura dice, será llamado Hijo del Altísimo o Hijo de Dios, debemos saber que la palabra hijo, que nunca se te olvide esto, hermano, que la palabra hijo, cuando se refiere a Jesús, no tiene ninguna relación con la deidad, sino exclusivamente con su humanidad, en el sentido de que Jesús no coexistió con el Padre desde la eternidad como hijo, sino como la segunda persona de la deidad. Amén. Cuando hablamos de Dios, no decimos en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero la palabra hijo tiene relación exclusiva con el verbo hecho carne, pero no con la coexistencia con el Padre. ¿Se está entendiendo? Desde la eternidad como hijo, sino como la segunda persona de la deidad. Amén. En Juan capítulo 14, del verso 7 al verso 15, declara su unión con el Padre. Y en Juan 10, verso 28, sobre la unidad de la divinidad. Amén. Aleluya. Amén. Jesús dijo, yo y el Padre Somos uno somos. Amén. Amén. Él no dijo, yo soy el hijo del Padre, No. porque en Amén. relación con su Padre, él no es Amén. hijo, sino que es uno con el Padre. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. En esencia o en sustancia, no una sola persona. Amén. En Juan capítulo 1, versículo 1, él era y es eterno, que existe desde antes del tiempo Amén. y la materia misma. En el principio él era el verbo. Aleluya. Era y es una persona distinta de Dios el Padre. El verbo, el Cristo, antes de su encarnación, era uno con el Padre. Jesús lo dice en Juan 10:28, yo y el Padre uno somos. Amén. Aleluya. Amén. Era con Dios, el verbo era Dios antes de la encarnación. Amén. Desde la eternidad coexistía con Dios el Padre. Amén. Aleluya. Él fue el creador, él fue el gestor. En Juan capítulo 1 dice que nada hubiese sido hecho si no hubiese sido hecho por él, y aún Amén. todas las cosas en él subsisten. Amén. Amén. Aún la iglesia. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Sí. Él es la fuente de la vida, Amén. tanto de la física como de la espiritual. Él es la segunda persona de la deidad como Dios. Amén. Amén. Antes del tiempo y de la materia, Él no tuvo principio. Él no fue engendrado, no nació, no fue el primogénito, y por lo tanto en la eternidad pasada, antes del tiempo y de la materia misma, Él no era hijo. Él no era hijo, pero como hombre, Él tuvo un principio, Él fue engendrado, fue el primogénito de Dios, nació y por lo tanto vino a ser el Hijo de Dios. Amén. El Hijo de Dios. Y dándole este título de Hijo de Dios, dio cumplimiento a las profecías. Y vuelvo a tocar en mi introducción cuando dije, la profecía está sobre el cronos, Amén. y el cronos, el tiempo que se va desplegando como un rollo que se va abriendo, va dando cumplimiento y no va a pasar por alto ningún aye de la escritura, sino que se cumplirá al pie de la letra a medida que el cronos se va desenrollando. Así vamos a ir viendo el cumplimiento de la palabra de Dios cada día, cada instante, Amén. cada momento. Aleluya. Amén. No crea que el tiempo está sujeto al calendario que cuelga allí de su pared. No, el tiempo es superior a su calendario. El tiempo es el factor que da cumplimiento a la voz de Dios a través del Sí. tiempo. Aleluya. Amén. Bien. Él es la fuente espiritual. Él es la vida misma. Bien. Él no tuvo principio, Él no fue engendrado, Él no nació, como lo dije anteriormente, ¿bien? Él no era hijo, pero como hombre tuvo un principio. Cuando nació, allí en el pesebre, Él fue engendrado por el Espíritu. Fue el primogénito hijo de Dios. Y no solamente el primogénito, porque dice Pablo más adelante que Él fue primogénito entre muchos hermanos, Amén. pero Juan 3:16 dice que es el unigénito del Padre. Amén. Entonces no es solo unigénito, que quiere decir único en su género, sino que Amén. también es primogénito, que es el primero entre muchos. Amén. ¡Aleluya! Amén. Él es el Hijo de Dios. Entonces, como hijo, Él confirma su deidad al manifestarse en carne para, con el único propósito, revelar al Padre. Todo aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Gloria a Dios. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Ahora es claramente visible en la persona de Cristo su filiación, su unión como hijo de Dios con relación al Padre, tiene que ver con su humanidad y encarnación, no con su preexistencia. Hijo porque nació, hijo porque se humanizó, hijo porque el verbo fue hecho carne, pero él con el Padre, él no es hijo, él es coexistente con el Padre, porque el Padre y Jesús uno son. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, Gloria a todas Dios. las veces que se menciona o se hace referencia a Jesús como Hijo de Dios, fue en las profecías. Aleluya, conéctese en el Espíritu, porque lo que voy a decir aquí, aleluya. La profecía es la que abre el cronos y desciende un kairos, un tiempo de Dios
La revelación es un tiempo de Dios, la Amén. revelación tanto espiritual como la revelación tanto material que usted pueda recibir de parte de Dios. Abre el crono porque la profecía tiene por cumplimiento abrir el crono en su vida personal, en su vida Amén. familiar, en su vida matrimonial, en su vida como estudiante, en su Amén. vida laboral. Tiene que haber revelación de Dios, no solo en el conocimiento de su espíritu, sino revelación de Dios en su diario vivir. Amén. Amén. Él lo predijo a través de la palabra, lo pronosticaron el evento de que Dios engendraría tarde o temprano a un hijo. Aleluya. ¿Dios engendró un hijo? Sí, Dios engendró un hijo. Es el unigénito hijo Amén. del Padre. Amén. Amén. Aleluya. Isaías 7:14. Proverbios 30, verso 4. Salmos capítulo 2, del 7 al 12. Hebreo 1, 5 y 6. Aleluya. Qué tremendo, ¿eh? Entonces, debemos entender que cuando se usa el término hijo, se refiere al engendrado por el Padre. Quisiera leer una cita aquí en Hebreo, a ver si lo pillo, sí, Hebreos, capítulo 1, 5 al 6. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Amén. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles. Amén. Ciertamente lo de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Amén. Aleluya. El libro de Hebreo ya muchas veces lo hemos tocado. Este libro es un libro realmente que abre el entendimiento del espíritu de una manera como un pergamino se enrolla nuestra mente, se desenrolla y podemos entender las verdades espirituales porque Dios, hermanos amados, porque la luz del espíritu está en nosotros, por eso podemos entender esto. Oiga, Amén. todo el mundo está preocupado qué va a pasar esta noche en Estados Unidos, si va a ser la Harry o si va a ser Trump. Y nosotros aquí deleitándonos con el Rey de Reyes, con el Amén. Señor de Señores. Amén. Canta su jolgorio, aleluya. Amén, amén. 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 Aleluya. Que todo está en el tiempo de Dios. Aleluya. Recordemos que cuando Jesús nace entonces en esta tierra, fue el primogénito de María, pero también de Dios el Padre. Amén. Además de ser el unigénito del Padre, que quiere decir único en su género, Amén. bien, ser hijo de Dios prueba su deidad por haber Amén. nacido de una simiente divina y sin pecado ni contaminación alguna. Aleluya. Quisiera tocar un poquitito, no quiero que se me aburra, no quiero que se me quede dormido, Quiero tocar un poquito de la niñez de Jesús, un poquito nomás. Dice el verso 40 del capítulo 2 de Lucas, Mm. que el niño crecía y se fortalecía En y se sabiduría. llenaba de sabiduría Amén. y la gracia Mm. de Dios era sobre el niño. Aleluya. Siempre Amén. recuerdo esa parte cuando buscaban a Jesús, se le había extraviado a los padres terrenales
y lo encuentran al niño en medio de los doctores de la ley, de los fariseos, de los escribas. Pero Jesús, Jesús, tu padre te busca. Mi padre, dice él, pero si ahora estoy en los negocios de mi padre. Amén. Y termina diciendo el capítulo que todos se maravillaban Amén. de las cosas que decía el niño. Aleluya. ¿Ah? De las cosas que decía el niño. Yo me imagino, hermano, yo me pongo ahí en la posición del escriba, en la posición incluso del fariseo, con la boca abierta, escuchando al niño, al gestor de la creación. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Voy a hablar un poquito sobre la infancia del Señor. Poco se sabe de la infancia, hay destellos en las Escrituras, pero hay muchas ridículas leyendas o evangelios apócrifos, y no solo evangelios apócrifos, sino también películas apócrifas, libros apócrifos, ¿bien? Que habla de Jesús en una niñez donde la Biblia no dice nada, ¿bien? No hay duda de que Jesús, él ayudó mucho a su padre en su trabajo de carpintería con José y supo y vivió de muchas necesidades y sacrificios económicos durante su infancia. La palabra o las escrituras no dicen nada. En Lucas capítulo 2, verso 23 dice que José y María, cuando fueron a presentarlo al templo, su ofrenda fue un par de tórtolas o 2 palominos, porque su economía era limitada, eran de escasos recursos. Eso indicaba que pertenecían a una clase pobre. O si no, si hubiesen sido otro estatus, hubiesen ofrecido un corderito conforme a Levíticos capítulo 12. Pero las tórtolas, los palominos, eran muy baratos en esos días. Muchos tratan de probar de que Jesús en su niñez fue rico basado en lo que le regalaron los magos. A todo esto, entre paréntesis, la palabra mago viene de una palabra persa que quiere decir sacerdote. Estos tipos no eran magos como magos de actuales, sino que eran sacerdotes babilónicos. Bien. Vinieron a ver al niño, dice que le trajeron tesoros, todos sabemos lo que le trajeron: incienso, oro y mirra. No voy a predicar de eso ahora, no voy a hablar de eso ahora, pero muchos teólogos, entre comillas, dicen que el oro prácticamente le sirvió para toda su niñez y su infancia. La Biblia no dice nada de eso. Se nos pierde al niño hasta su adolescencia y después salta prácticamente cuando abre su ministerio, ¿cierto?, en Galilea. Nada más que eso. El niño comienza a crecer de una manera impresionante, sí, en sabiduría, en gracia. Bien, a los 12 años el niño tenía que dominar la Torá, que eran los primeros libros de Moisés. ¿Ya? La Torá. Acuérdense que más adelante, a los 30 años, no solo ellos leían la Torá, sino que acuérdense de la Septuaginta, que nunca se le olvide ese libro, la versión de la Septuaginta o versión de los 70, que fue la primera traducción del hebreo al griego, y esa Biblia Jesús la usó con sus discípulos, también la usó el apóstol Pablo, la Septuaginta. Diga conmigo Septuaginta. Septuaginta. Tanta enfermedad que tengo, Dios mío. Bien. Mateo lo presenta como el hijo de David, el legítimo heredero del trono de David. Aleluya, ese es mi Cristo. Lo presenta como el hijo de David, el rey, el salvador, y también su reino. El Evangelio de Marcos lo presenta como el siervo de Dios. Bien.
un evangelio llevado a los romanos. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Bien, evangelio también llevado a los romanos, a un amigo llamado Teófilo. Y Juan lo presenta como el Hijo de Dios, Amén. el Cordero de Dios que salvaría al mundo de sus pecados. Estoy resumiendo esto, pero de una manera impresionante, porque ya luego culminamos. Bien. Entonces, el propósito de su advenimiento, el propósito de haber nacido, de haber estado entre nosotros, el Verbo hecho carne, bien, él selló con su sangre el pacto ante el tribunal celestial, cumpliendo las escrituras, las promesas hechas por Dios desde el Génesis, capítulo 3, al pueblo de Israel y al mundo entero, cuando Dios promete a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra, incluyendo la tuya y la mía. Aleluya. Y este pacto nos hace uno con Cristo en naturaleza, en poder, en autoridad, en señorío y dominio. Aleluya. Cita, les doy cita. Hebreo, capítulo 8, verso 6, capítulo 9, verso 12, capítulo 4, del verso 14 al 16, capítulo 9, del 14 al 16, Mateo 26, 27 al 28. Expiación, redención y perdón. Expiación, redención y perdón. La expiación, escuche bien lo que voy a decir, porque luego culmino. La expiación fue para el pueblo de Israel durante el antiguo pacto, ya que era sombra de lo que había de venir. La expiación solo cubría el pecado, no lo remitía, porque ellos fueron antes de la crucifixión. Amén. La redención fue el cumplimiento de todos los tipos y sombras en Cristo Jesús. Amén. Él, al redimirnos, paga el precio del rescate con su propia sangre. Amén. Para remitir los pecados de todos aquellos que en él creen y darles un toque de creación en su espíritu a la vida eterna. Aleluya. Y el perdón, esto está más bien relacionado con el que ha nacido de nuevo, busca el perdón por haber fallado delante de Dios y constantemente, Amén. según primera de Juan 1:9, Él está perdonándonos, es un perdón eterno como hijos suyos que somos. Aleluya. Expiación, redención y perdón. Nunca se olvide de lo que acabamos de leer aquí en el capítulo de Gálatas, capítulo 4. Bien, dice así, lo voy a leer de nuevo para ir ya concluyendo. Bien, dice así. Qué tremendo texto. Yo lo dije, la condenación o la maldición es triple, pero triple también es la bendición, hermanos amados. Triple es la bendición, triple es la bendición. Dice así el texto: Cristo nos redimió. Amén. Nos redimió, nos compró. La palabra redimir no es una palabra teológica, la palabra redención es una palabra comercial. Esa palabra era usada en el mercado de esclavos, cuando se compraban los esclavos y eran sacados de sus grilletes, de sus cadenas. Las cadenas del esclavo eran cortadas, los grilletes eran soltados,
Cristo nos redimió de los grilletes, nos redimió de las cadenas, nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Señor. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Por qué? Amén. Porque maldito, dice maldito, todo Señor. es aquel que es colgado de un Señor. madero. Gracias, Amén. Jesús. Salvación, riqueza, salud, créalo, agárrelo, tómelo, Amén. conciba en Amén. su espíritu, conciba en su espíritu, porque Cristo quebró la condenación, quebró la pobreza, quebró la enfermedad. Ahora tenemos salvación, tenemos la riqueza, tenemos salud de espíritu, nos regeneró no solo nuestro cuerpo, sino que nuestra alma y nuestro espíritu. Amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya, aleluya. Amén. Yo no sé qué pasó con esta cámara, yo quiero que vean mi rostro. Algo pasó. Pero esta palabra yo la desato ahora, Amén. Jesús. hermana y hermano, en tu hogar.